ocurrió justamente el sismo, pero vamos a recuperar esta conversación sobre el caso que ya le adelantaba yo el pasado miércoles en este espacio de noticias sobre la desaparición de José Juan Arias Corona y su hijo José Juan Arias Solís. El caso de este muchacho de 15 años, este menor de edad, Juanito, que desapareció el 19 de junio en Valle de Santiago, y hay testimonios, pues, de testigos sobre la presunta participación de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en una detención de este menor de edad al que posteriormente no se le volvió a ver. Su padre, José Juan Arias Corona, de 39 años de edad, se ha mantenido en la búsqueda junto con la familia, con su madre, y el pasado 28 de diciembre, 6 meses después de la desaparición de su hijo, el pasado domingo, también fue reportado como desaparecido, a pesar de que contaba con medidas de protección por el mecanismo federal, esto debido a que había tenido amenazas justamente en esta búsqueda. Para hablar de este tema, hemos buscado esta mañana a Juan Martín Pérez, quien es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan, qué gusto me da saludarte esta mañana. Feliz año 2026. Feliz año, Manuel, para ti, para Carmen y todo el equipo, y gracias por dar cobertura a este caso. Lamentablemente nos convoca esta mañana un caso pues muy, ¿cómo lo podemos definir? Una tragedia por donde se le vea por los cuatro costados, Juan Martín, porque precisamente ha habido toda una serie de hechos que se han ido documentando en este caso, que incluso ha llegado ya en alguna ocasión a oídos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió justamente a pues reforzar justamente estas labores de búsqueda. Juan Martín, ¿qué nos puedes contar de cómo sucedieron los hechos? Efectivamente, Manuel, creo que tenemos que ubicar esto como un caso paradigmático que nos muestra nuevamente cómo la crisis de derechos humanos en México, expresada en las desapariciones, está impactando de manera focalizada en algunos territorios y específicamente en poblaciones infantiles, y en este caso con sus familias. El pasado 19 de junio sucede un operativo militar y de la Fiscalía en Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, obviamente sin todos los mecanismos, digamos, legales que amerita, como una orden de cateo y cosas por el estilo. Y esto sucede en la casa del padre de Juanito. Juanito tiene en junio pasado 14 años. Se acerca para conocer qué está sucediendo en la casa de su padre, y de acuerdo a los testimonios, en torno a las 11:30 de la mañana, es detenido por elementos militares y de la Guardia Nacional, golpeado cerca del mismo lugar y llevado en un vehículo militar junto con una motoneta con la que se trasladaba. Este operativo se sostiene durante el resto del día. Posteriormente, en torno a las 6 de la tarde, ingresan elementos de la fiscalía al domicilio del padre de Juanito, aparentemente por los dichos y los testimonios, sin ningún orden de cateo u orden judicial. Trasladan al padre a la fiscalía y lo liberan en torno a las 10 de la noche, y todas estas horas sin aportar paradero del niño Juanito de 14 años, llevado por los testimonios de varias personas, entre ellos el padre, por elementos militares. Esto obviamente es un tema ya en sí mismo grave y que apunta a algunas irregularidades. Posteriormente, la familia insistió a lo largo del día noticias sobre el paradero del niño. No les aceptan el mismo día, 19 de junio, presentar la denuncia por desaparición, sino hasta el día siguiente, violando lo que establece la ley sobre desaparición de personas en nuestro país, que establece en el segundo capítulo, cuando habla sobre desaparición de niños y niñas, que el solo reporte de la desaparición debe desencadenar la búsqueda y no amerita una carpeta de investigación, insisto, para iniciar la búsqueda. Esto fue violentado de manera contundente. Posteriormente no se tiene paradero de Juanito, y comienza pues obviamente la búsqueda y también el acoso a la familia. Mm. El padre tiene un taller mecánico, y las personas que iban a este lugar, varias fueron amedrentadas. El padre mismo fue
varias veces amenazado. Hay reportes. Todo esto que te cuento, Manuel, está en las carpetas de investigación. Hay también personas armadas afuera de su domicilio, aun cuando se supone tenían medidas de protección, porque él y la familia, porque esto se llevó al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que emitió acciones urgentes. Mencionaste también, Manuel, que este caso se le llevó a la presidenta en la mañanera en 3 ocasiones, en las cuales se comprometió a que la Secretaría de Gobernación y la propia secretaria daría seguimiento puntual al tema. Han existido reuniones vía Zoom con la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, pero no ha sido atendida o no fue atendida la solicitud expresa del padre de Juanito, ahora desaparecido, para poder tener una reunión con la presidenta y con la secretaria Rosa Isela. El pasado 28 de diciembre, el padre, digamos, va a dejar a su esposa, la mamá de Juanito, a su trabajo, y en torno a las 10:40 de la mañana es el último rastro que se tiene. Hay un video que está circulando y la ficha de búsqueda. Y decías tú al inicio, Manuel, que es difícil ponerle nombre a esto, es una tragedia, es sin duda también un hecho grave en perspectiva de lo que significa la desaparición de un niño, la implicación de autoridades militares, los obstáculos para la investigación, el acoso a la familia por estar denunciando y buscando legítimamente a su hijo, y ahora la desaparición del padre. Nos vuelve a mostrar, decía al inicio Manuel, como caso paradigmático, lo que ya artículo 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones, por mencionar distintos organismos internacionales que están alertando de este patrón recurrente de víctimas de desaparición que son revictimizadas, quedan totalmente desprotegidas, los grupos criminales y las complicidades con las autoridades operan en total impunidad, y se va acrecentando y agravando, pues obviamente, la afectación a las víctimas. Ahora, Juan Martín, déjame volver al tema del cateo, porque tengo entendido que gracias a este cateo, ellos tuvieron que desplazarse, es decir, empezaron a vivir en un local comercial porque no podían vivir en su casa, porque lo sacaron de su casa. Incluso se habla de que fueron halladas armas en ese cateo sin que se conozca bien a bien pues más información al respecto, porque, y corrígeme si me equivoco, tengo entendido que la persona que se acreditó como su abogado para conocer más sobre este otro proceso, este cateo, no fue reconocida como tal y no se le permitió, digamos, tener acceso a esto que, pues se entiende, formaría parte de una acusación en contra del padre buscador, Juan Martín. Efectivamente, sí, yo creo que es muy importante ubicar, Manuel, que en todos los casos, particularmente graves como estos, se suceden varios hechos en paralelo, y que comienzan a ser un poco un efecto desencadenante. El presunto operativo, que como hemos comentado no tenía la orden de cateo, está asociado a un cargador de un arma que el padre mencionó le fue dejado en su taller mecánico, seguramente por alguna persona a la cual le dio algún servicio. Esto es un hecho que tendría que la autoridad estar, pues, dándole seguimiento, y se da la desaparición de Juanito. Se abre entonces otra carpeta de investigación sobre la cual hay dos procesos en los cuales tenemos que verlo, como tú efectivamente lo planteas, interconectados y no en una lógica paralela o separada. Hay también una detención del padre hace unas semanas previas a la desaparición, de la cual tampoco tenemos detalle de en qué condiciones se da, y esto nuevamente nos vuelve a hacer más complejo el proceso de búsqueda de Juanito, porque aun cuando son realidades conexas en un entorno tan complejo como Guanajuato, la autoridad, desde nuestro punto de vista, no ha tenido la posibilidad de no solamente actuar de manera articulada y, en ese sentido, priorizando la búsqueda de Juanito, sino entender también que en todo este proceso la familia se ha tenido que desplazar, ha sido estigmatizada, criminalizada, y que independientemente, como lo hemos comentado desde Felipe Calderón, Manuel, recordarás, esto ha sido habitual, que independientemente de los presuntos delitos que pueden estar interconectados con una desaparición,
estos no pueden ser de ninguna manera un argumento para criminalizar o para obstaculizar la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, en este caso un niño de 14 años, con la posible participación de autoridades militares y ahora la desaparición del padre. Ahora, hay otro elemento, Juan Martín, que tiene que ver con justamente los testigos, quienes vieron quienes se llevaron a Juanito y quienes refirieron precisamente que en esto estuvieron involucrados elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Estas personas, o una de las personas que vio el momento de los hechos y que testificó, es un amigo, un vecino de Juanito, que al parecer también danos datos y lo que tú tengas a la mano sobre este tema, fue localizado en un anexo y que después de que dio su testimonio no se le ha podido volver a localizar. ¿Es así esto? Esto último no lo tenemos verificado, o sea, sabemos que esta persona está con datos protegidos y esto es súper importante, Manuel. Sí, Este tiene, en este contexto hay un amparo buscador que ha llevado también a que el Poder Judicial Federal esté dando acompañamiento y seguimiento a las distintas acciones y esto ha permitido que, además del padre como testigo directo de la desaparición de su hijo a manos de personas del ámbito militar, también hay otro testigo que quedó sus datos resguardados. Es central reconocer que esto representa un riesgo para los testigos ante claro. lo que significa el inminente poder de redes de macrocriminalidad y por ello es que insistimos muchísimo en que cualquier vínculo que tenga de otras investigaciones paralelas, no importa si es por presuntos delitos, por cualquier otra cosa, tiene que tener como prioridad la búsqueda de Juanito y proteger, en este caso, a los testigos. Ya desaparecieron al padre ahora y tenemos a la familia, a la madre y a sus hermanas en riesgo. Y hasta ahora, Manuel, no hay un dispositivo focalizado específico para proteger ni al padre de Juanito, ni a la madre, ni a sus hermanas. Se supone que México le tenía que informar al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU el 23 de septiembre sobre la implementación de estas primeras medidas en esta acción urgente del propio comité para la aparición de Juanito, para la búsqueda de Juanito. ¿Sabes si esta información se le pues mandó a la ONU por parte del Estado mexicano? Sí, claro, lo hizo a través de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargada de este seguimiento. Y bueno, lo que informó es lo que ya conocemos, que son oficios, acciones de Ujú. búsqueda, las reuniones que se hicieron vía Zoom. Pero bueno, esa es una información, vamos a llamar normal, que se puede hacer a cualquier instancia. Lo que seguimos insistiendo, Manuel, y la familia lo ha hecho desde el inicio, es que se necesita voluntad política de alto nivel por la gravedad de los hechos y porque además la desaparición del padre vuelve a ratificar que esto tiene un alto perfil, que si no interviene la presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, o una autoridad de este nivel, las autoridades estatales, las autoridades municipales pueden o no tener la fuerza política para contener estos hechos o incluso se pudieran agravar ante la falta de una acción articulada de todo el Estado mexicano en su conjunto. Pues te agradezco mucho, Juan Martín, y vamos a estar muy atentos de este caso. Vamos a dar todo el seguimiento a la desaparición tanto del padre como el hijo, la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, después de que justamente estuviera en la búsqueda de su hijo, este adolescente de 15 años, José Juan Arias Solís, que desapareció el 15 de junio de 2025, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, según pues con los datos que se cuentan hasta este momento de lo que los propios periodistas, de lo que los familiares han podido informar. Te agradezco mucho el espacio de pues que dedicas a platicar con nosotros y te pedimos, Juan Martín Pérez, que te mantengas en contacto pues para conocer, ir conociendo los avances de este preocupante caso en Guanajuato. Muchísimas gracias, Manuel, y invitar al público y a todo el equipo, por supuesto, a seguir buscando a Juanito, que nos ayuden con la distribución de las fichas y están en estas fichas los teléfonos para poder aportar cualquier información. Podrán imaginar el dolor, el sufrimiento que esto representa para la familia,
pero sobre todo, Manuel, hay que recordar que tenemos más de 18,000 o cerca de 18,000 niños y niñas desaparecidos y no podemos ver esto como normalidad. Esto no es normal. Tenemos que exigir la búsqueda de Juanito, ahora de su padre, y lograr que esto no se repita en el país. Te agradezco mucho, Juan Martín. Te mando un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, Manuel. Gracias. Gracias a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. 9 de la mañana con 3 minutos, la pausa, pero antes un resumen de lo más importante.